Médula espinal. La médula espinal tiene la forma de un cilindro aplanado transversalmente. Tiene dos engrosamientos, un engrosamiento superior a nivel de C4 y D2 y un engrosamiento inferior a nivel de D10 y L1. La longitud de la médula espinal en el varón es de 45 centímetros y en la mujer de 43 centímetros. Su diámetro antero-posterior es de 9 milímetros y su diámetro transverso oscila entre 8 a 11 milímetros. Peso aproximado 28 gramos. La médula espinal está pues colocada dentro de la columna vertebral ósea. Tiene una coloración blanco opaca y sus límites hacia la parte superior son la parte anterior y posterior del atlas y hacia abajo a nivel de L1 y L2. Evolución de la médula espinal. La médula espinal hasta el tercer mes de la vida fetal ocupa todo el conducto vertebral, pero más tarde la velocidad diferencial de crecimiento de la columna vertebral supera a la velocidad de crecimiento de la médula espinal. Es así que en el recién nacido, el cono medular se localiza a nivel de L3. En el adulto llega hasta L1 y L2, ocupando las 2/3 partes superiores del conducto vertebral. La médula espinal está protegida por un estuche duro, un estuche osteoligamentario, que está representado por el agujero vertebral que realiza las vértebras de la columna. Tiene ligamentos vertebrales anteriores, posteriores, ligamentos amarillos, que protegen este estuche osteoligamentario. El estuche blando está proporcionado por las meninges. Las meninges no están adheridas al estuche óseo, sino que están separadas por un espacio que se llama epidural, que está llena de tejido adiposo y plexos venosos que lo acolchonan ante posibles traumas. Entre la dura madre y la médula espinal existe pues otras membranas que se llaman la pía madre y la aracnoides. Por este último lugar fluye el líquido cefalorraquídeo. Elementos de fijación de la médula espinal. Hacia arriba es la unión que tiene con el bulbo raquídeo. Hacia los costados con los ligamentos dentados que ofrece la pía madre a la cara interna de la dura madre. Asimismo, la presencia de los nervios raquídeos que salen por los agujeros de conjunción. Y hacia abajo, la médula espinal se fija al coxis a través del ligamento coxígeo. Anatomía externa de la médula espinal. La médula espinal para su estudio presenta 3 caras: anterior, posterior y lateral. La médula espinal está delimitado hacia la parte anterior por las raíces anteriores y hacia la parte posterior por las raíces posteriores. La emergencia de estas raíces nerviosas delimitan surcos, 3 surcos que a su vez delimitan 3 cordones, el anterior, el lateral y el posterior. El cordón anterior se ubica entre el surco medio anterior y el surco colateral anterior. El cordón lateral se ubica entre el surco colateral anterior y el surco colateral posterior. El cordón posterior se ubica entre el surco medio posterior y el surco colateral posterior.
Cara anterior de la médula espinal. La cara anterior de la médula espinal está limitado por el surco medio anterior, que es profundo, y por donde discurre la arteria espinal anterior. Hacia el costado ubicamos al surco colateral anterior, por donde emergen las raíces nerviosas anteriores motoras de los nervios raquídeos. Cara posterior de la médula espinal. La cara posterior se distingue por presentar el surco medio posterior. Es un surco de escasa profundidad. El surco colateral posterior, por donde ingresan las raíces nerviosas posteriores sensitivas de los nervios raquídeos. Aquí también encontramos la presencia de las arterias espinales posteriores. Entre estos dos surcos, medio y colateral, encontramos un surco intermedio llamado surco paramediano posterior. Este surco paramediano posterior delimita la presencia de los haces de Gall y de Burdach. La médula espinal se caracteriza por tener dos engrosamientos. Un engrosamiento superior o cervical que denota la emergencia del plexo braquial. Está ubicado entre C3 y T1. Y un engrosamiento inferior o lumbosacro, donde nosotros vemos la emergencia del plexo lumbosacro. Estos engrosamientos también se denominan ensanchamientos o intumescencias. La médula espinal termina en un cono medular, en una punta tipo lápiz que indica el término de la médula espinal y está ubicado a nivel de L1 y L2. El cono medular desciende y se prolonga a través de la pía madre. Esa prolongación se denomina filum terminale. Este filum terminale se extiende desde S2 y es recubierto por dura madre. Al unirse a la dura madre, se continúa como ligamento coxígeo que se une a la superficie posterior del coxis, donde se fija la médula espinal. Vemos las intumescencias cervicales y lumbares. Asimismo, la emergencia de los nervios del plexo lumbosacro. La médula espinal tiene raíces nerviosas. A las raíces espinales de los segmentos lumbares, sacros y coxígeos que corren verticalmente por debajo del cono medular, estas forman la llamada caudequina, por su notable parecido a una cola de caballo. Una fina banda de tejido de la pía madre extiende la médula espinal a través del filum terminale que avanza en medio de la caudequina hasta unirse con la dura madre. Formado el ligamento coxígeo, esta llega a fijarse en el extremo inferior de la médula espinal al periósteo del dorso del coxis, donde se fija la médula espinal. La médula espinal tiene la emergencia de raíces nerviosas. El primer nervio cervical emerge entre el hueso atlas y el hueso occipital. El octavo nervio cervical está por debajo de la séptima vértebra cervical. Todos los demás nervios están por debajo de su correspondiente vértebra. Los segmentos medulares no se corresponden con las vértebras óseas.
Los nervios tienden a desplazarse hacia abajo para alcanzar su agujero, lo que forma la cauda equina. Los nervios en la parte superior de la médula cervical son fibras delgadas y reunidas en forma de abanico. Los nervios ubicados a nivel cervical inferior, a nivel del engrosamiento cervical o intumiscencia, son fibras voluminosas reunidas en abanico compacto. Los nervios torácicos son fibras nerviosas delgadas y poco numerosas. En cambio, los nervios lumbares, ubicados a nivel de la intumiscencia lumbosacra, son nervios voluminosos y apretados. De cada segmento medular se desprende un nervio raquídeo, existiendo en total 31 pares nerviosos. Cada agujero intervertebral contiene un nervio raquídeo. Salen del canal medular por el agujero de conjunción, excepto el primer nervio cervical. Nervios raquídeos. Existen 31 pares de nervios raquídeos, los cuales tienen dos raíces, uno anterior o ventral y una posterior o dorsal. Las raíces radiculares ventrales son nervios motores y eferentes. Las raíces radiculares dorsales son nervios sensitivos y aferentes. Ambos nervios forman un solo nervio al unirse, que es el nervio raquídeo. En total tenemos 8 nervios cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un nervio coccígeo. Si observamos el gráfico, podemos ver que la raíz posterior del nervio raquídeo tiene un ganglio, el ganglio espinal. Solamente la raíz posterior presenta este ganglio espinal. Irrigación de la médula espinal. La médula espinal está irrigado por las arterias espinales posteriores, que son dos. Arteria espinal anterior, que es una. Arterias espinales segmentarias para cada segmento medular y arterias nutricias adicionales. Venas de la médula espinal. La médula espinal drena su flujo venoso hacia las venas espinales anteriores y posteriores, las cuales a su vez derivan su contenido hacia las venas radiculares anterior y posterior, que al unirse a las venas del plexo venoso anterior y posterior o epidurales, forman una sola vena a nivel del agujero de conjunción. Esa se llama la vena intervertebral, que acompaña a los nervios radiculares. Anatomía interna de la médula espinal. La médula espinal tiene dos partes, una sustancia blanca y una sustancia gris. Esta sustancia blanca y la sustancia gris no es homogéneamente distribuida en toda la médula espinal. Vemos que la médula espinal tiene pues segmentos cervicales, torácicos, lumbares, sacros, en las cuales observamos que la sustancia blanca que está en la periferia y la sustancia gris
varían notablemente de acuerdo al nivel donde se encuentre la médula. La médula espinal. En un corte transversal se puede apreciar que la sustancia blanca está en la periferia y la sustancia gris está en la parte central y tiene la forma de una H. La sustancia gris contiene cuerpos neuronales y células gliales. La sustancia gris, hemos dicho que tiene la forma de una H, y las prolongaciones verticales de esta H se denominan astas. Las astas son divididas por el trazo transversal, que es la comisura gris, en astas anteriores o motoras y astas posteriores o sensitivas. Existen astas laterales que están en la parte media de esta H de la sustancia gris. Estas astas laterales poseen cuerpos de neuronas pregangliolares del sistema nervioso autónomo. Estas astas laterales se distinguen bien a nivel de T1 hasta L2, donde cumplen una función simpática, y otro se encuentra a nivel de S2 hasta S4, donde desempeñan una función parasimpática. Anatomía de la sustancia gris. La sustancia gris tiene la forma de una H o la forma de una mariposa. Hemos mencionado que tiene un asta anterior, un asta posterior y una comisura gris. El asta anterior es bastante voluminosa y de una forma irregular. Cumple una función motora y tiene dos partes. La más externa se denomina cabeza y la parte medial se denomina base. El asta posterior es más larga, más delgada y de un contorno regular. Presenta la zona de Lissauer. Es la zona por donde están ingresando los nervios raquídeos. Esta zona, el asta posterior, tiene tres partes: cabeza, cuello, base. Cumple una función sensitiva. Y la parte media que une a las dos astas del lado derecho y del lado izquierdo se denomina comisura gris, el cual presenta en la parte central el conducto del epéndimo y lateralmente presenta las astas laterales, cuya función son simpática y parasimpática. El conducto ependimario es un conducto que viene desde el vértice del cuarto ventrículo, que está ubicado a nivel del bulbo raquídeo, y se introduce por todo el conducto medio de la médula espinal hasta la parte más distal de la médula espinal. Sistematización de la sustancia gris. La sustancia gris funcionalmente se divide en cuatro zonas. Zona somatomotora, que está representado por la cabeza y base del asta anterior, cumpliendo una función netamente motora. Zona visceromotora. Es la porción anterior de la comisura gris, cuya función es de carácter vegetativo y motor. Zona viscerosensitiva. Porción posterior de la comisura gris, cuya función es de carácter vegetativo sensitivo. Y finalmente la zona somatosensitiva, que está dado por el asta posterior y cuya función es netamente sensitivo. Esta sustancia gris también puede ser sistematizada a través de núcleos.
Es así que el asta anterior tiene dos núcleos, un núcleo medial o delgado, cuya función es controlar la inervación muscular posterior del tronco y del cuello, y su núcleo lateral o cuneiforme, que controla la inervación muscular anterolateral del cuello y tronco, especialmente de los miembros. Núcleos del asta posterior. El asta posterior presenta 5 núcleos. Núcleo zonal de Waldeyer. 2. Núcleo gelatinoso de Rolando, que se encargaría de captar los impulsos táctiles termoalgésicos de prurito, cosquilleos y sexuales. Núcleo propio del asta posterior, que cumpliría la misma función del núcleo gelatinoso de Rolando. Núcleo de Clark, núcleo que cumpliría la función de recibir la sensibilidad profunda inconsciente. Y número 5, núcleo de Berthereu, que cumple la misma función que el núcleo de Clark. Luego tenemos los núcleos de la comisura gris, que son 2, núcleo medial y núcleo lateral. La comisura gris tiene 2 núcleos, un núcleo lateral y un núcleo medial. El núcleo lateral tiene un conglomerado que se llama simpático y se distribuye entre el nivel T1 y L3, y otro parasimpático que está a nivel de S2 a S4. Ambos cumplirían una función de inervación visceral. Inervan vísceras. El núcleo medial se halla en toda la médula espinal y forman centros neurovegetativos. Laminación citoarquitectónica de Rezek. La sustancia gris de la médula espinal es una mezcla de células nerviosas. Diversos estudios han clasificado a estas células. Rezek indica la sustancia gris se encuentra distribuido en láminas, que son regiones con rasgos citológicos singulares, pero sus límites son zonas de transición en la que pueden producirse cambios en forma gradual o brusca. Rezek las agrupa en 10 láminas, láminas que son neuronas que se agrupan según su forma, su citoarquitectura, y guardan relación con una función, mientras que otras son combinadas o son combinaciones regionales de células y vías nerviosas. Es así que las láminas de Rezek se clasifican en grupos. Lámina 1, que corresponde al núcleo de Waldeyer, cuya función estaría en proporcionar centros ecteroceptivos para las raíces sensitivas posteriores. Lámina 2 corresponde al núcleo de la sustancia gelatinosa de Rolando, cuya función es recibir las aferencias de estímulos dolorosos. Lámina 3 es una banda ancha que recibiría a neuronas de asociación. Lámina 4 incluye al núcleo propio posterior y recibiría neuronas de asociación. Lámina 5 es una lámina angosta que tiene núcleos propios de la médula y son el inicio de los haces espinotalámico y espinotectales. Lámina 6 incluye a los núcleos de Clark y Berthereu, cuya función es recibir terminaciones propioceptivas y proyecciones corticoespinales para regular el movimiento. Lámina 7 se sitúa
fuera de la sustancia ependimaria y su función es propioceptiva, el origen de los haces espinocerebelosos. Lámina 8 corresponde al núcleo medial del asta anterior, cuya función es somatomotora, término de las vías vestibulares y retículoespinales. Lámina 9 se proyecta a nivel del asta anterior del núcleo lateral y cuya función es básicamente la distribución somatotópica por contener motoneuronas eferentes. Lámina 10 corresponde a la sustancia ependimaria, alrededor de la comisura gris y del conducto ependimario que formarían centros autonómicos neurovegetativos. Vemos nosotros y comparamos las láminas y la sistematización por núcleos. Resumen de la sustancia gris. Hasta ventral, hasta dorsal y hasta lateral, con sus características somáticas y sus núcleos respectivos. Anatomía de la sustancia blanca. La sustancia blanca está formada por fibras mielínicas, amielínicas de células gliales y vasos sanguíneos. Tiene 3 cordones que se comunican unos con otros entre sí. Los cordones anteriores se comunican a través de la comisura blanca anterior. Las fibras mielínicas están organizadas formando fibras ascendentes y descendentes. Vemos nosotros que cada uno de los cordones anterior, lateral y posterior contienen fibras nerviosas ascendentes y descendentes. Es así que el cordón anterior tiene fibras ascendentes como el haz espinotalámico anterior, haces descendentes como el haz piramidal directo y cruzado, el haz vestíbulo espinal medio y lateral, el haz retículo espinal anterior y el haz tectoespinal. El cordón lateral tiene fibras ascendentes como el haz espinotalámico lateral, el haz espinocerebeloso dorsal directo o Fletching, el haz espinocerebeloso ventral cruzado o Gower. Los haces descendentes son el haz piramidal cruzado, el haz rubroespinal, el haz olivoespinal y el haz retículo espinal lateral. El cordón posterior tiene solamente 2 fibras ascendentes que se llaman el haz de Goll y el haz de Burdach. Conducir sensibilidad consciente táctil grosera, sensibilidad de presión, cosquilleo, prurito e impulsos libidinosos. Fibras descendentes del cordón anterior. Haz piramidal directo y cruzado. Sus fibras se originan a nivel de la corteza cerebral, en las áreas 4 y 6 del cerebro. Descienden hasta la médula espinal para terminar en las astas anteriores de la médula espinal, cuya función es básicamente control de las actividades motoras delicadas, finas, precisas y voluntarias. 3. Haz vestíbulo espinal medio y lateral. Se origina en el núcleo vestibular medio y lateral del tronco encefálico. Estas fibras descienden y terminan en la médula espinal a nivel de las láminas número 7 y 8, cuya función es básicamente contribuir con el tono muscular y el equilibrio postural. Haz retículo espinal anterior. Estas fibras se originan en la formación reticular de la protuberancia y terminan en la médula espinal a nivel de las láminas número
7 y 8, cuya función es facilitar la acción de neuronas del asta anterior. Participan en el sistema motor extrapiramidal. Haz tectoespinal. Se originan en el tubérculo cuadrigémino superior del mesencéfalo y terminan en la médula espinal a nivel de las láminas número 6, 7 y 8, cuya función es la de participar en los movimientos posturales reflejos de los ojos, cabeza y cuello. Este haz también cumple una función motor extrapiramidal. Cordón lateral. Haces ascendentes. Número 6. El haz espinotalámico lateral es igual que el haz espinotalámico anterior en su origen y en su punto de terminación, cuya función es llevar impulsos dolorosos y térmicos de la piel, osteomusculares y viscerales, sensación de relajación vesical y micción. 7. El haz espinocerebeloso dorsal, directo o fleshing, se origina a nivel de las láminas número 6 y 7 en los núcleos de Clark, para terminar en la corteza paleocerebelosa, cuya función es conducir la sensibilidad profunda e inconsciente desde los usos musculares y órganos tendinosos de Golgi, informando al cerebelo sobre el estado de contracción y grado de tensión tendinosa del tronco y de las extremidades. Haz espinocerebeloso ventral cruzado o de Gower se origina en las láminas número 6 y 7 en los núcleos basales externos de Betereu y termina en la corteza paleocerebrosa, cuya función es la misma que las fibras de fleshing que hemos comentado. Haces descendentes ubicadas en el cordón lateral de la médula espinal. Número 9. Haz piramidal cruzado. Su origen y función es igual que el haz piramidal directo que ya hemos mencionado. 10. Haz rubro espinal. Se origina en el núcleo rojo del mesencéfalo y termina en las astas anteriores de la médula espinal, cuya función está relacionada con la función motora extrapiramidal. Haz olivoespinal. Se origina en el núcleo de la oliva del bulbo raquídeo. Termina en el asta anterior de la médula espinal, cuya función se relaciona a la función motora extrapiramidal. 12. Haz retículo espinal lateral. Se origina en el núcleo de la formación reticular del bulbo raquídeo, terminando en la médula espinal a nivel de las láminas números 7 y 8, cuya función es participar en la función motora extrapiramidal que transmite señales inhibidoras a las neuronas de las astas anteriores. Cordón posterior. El cordón posterior de la médula espinal, por la presencia del surco paramediano, divide esta región en dos columnas. La columna interna está ocupada por el haz de Goll y la columna externa por el haz de Burdach. El haz de Goll lleva fibras nerviosas desde el nivel sacro, lumbar y los 6 últimos nervios torácicos. El haz de Burdach tiene su origen a nivel de las fibras nerviosas cervicales y los 6 primeros nervios torácicos. Ambas fibras nerviosas
terminan en los núcleos del mismo nombre que están ubicados en el bulbo raquídeo. La función es de llevar fibras sensitivas, profundas, conscientes, sensaciones táctiles epicríticas discriminativas y vibratorias. Estos núcleos o fibras nerviosas posteriores pueden ser lesionadas por enfermedades como la sífilis, la anemia perniciosa, la esclerosis múltiple, que pueden afectar estos cordones posteriores alterando la marcha de las personas. Resumen del cordón anterior, cordón posterior y cordón lateral. Muchas gracias por su atención.